Sociales de la Universidad Autónoma de Fresnillo, quien el día de hoy nos complace y nos trae el webinar titulado Regulación del Home Office, impartida por nuestra colega, la doctora Marta Angélica Ramírez Salazar, quien me voy a permitir leer un poco de su currículum. La doctora Marta Angélica Ramírez Salazar es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Ciencia Jurídico-Penal y tiene un doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Fresnillo. Actualmente en sus trabajos anteriores trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sus trabajos actuales son como docente en la Universidad Politécnica de Zacatecas, en la UNID, y actualmente como maestra activa en la Universidad Autónoma de Fresnillo. Es abogada del grupo consultor RAMSA y presenta y tiene varios grupos de investigación actualmente. Es representante del Cuerpo Académico en Consolidación, Gestión Estratégica Empresarial y Social. Es integrante de la Red Nacional de Investigación Crisis Económica y actualmente cuenta con perfil PRODEP. Algunas de sus investigaciones podemos destacar que ha realizado investigación para determinar la deserción escolar y menor infractor. Ha tenido investigaciones en el campo del impacto económico de la COVID-19 en docentes universitarios, entre otras investigaciones. Bien, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Marta Angélica Ramírez Salazar para que nos exponga el webinar del día de hoy. Buenos días, doctora. Adelante. Buenos días. Agradezco a la Universidad Autónoma de Fresnillo por la invitación y permitirme impartir esta charla del home office o en términos legales denominado teletrabajo. La que sigue, por favor. El teletrabajo se convirtió en una modalidad de empleo desde hace más de 40 años, luego de que el científico de la NASA, Jack Niles, se dio a la tarea de analizar cuál opción podría disminuir la crisis petrolera que estaba viviendo Estados Unidos en esos momentos, derivado sobre todo del embargo de los países árabes. Uno de los principales objetivos de su investigación era reducir el traslado de los trabajadores a sus respectivas oficinas con la finalidad de gastar menos combustible y, por ende, no depender de esta necesidad de importación de petróleo. De los resultados se desprende que se logró disminuir la contaminación, se logró disminuir la dependencia de importación petrolera y, aparte, el traslado innecesario a las zonas de trabajo. Algo también muy destacable es que logró mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la calidad laboral de las empresas. La que sigue, por favor. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación constituye una fuente de ventaja competitiva. Por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo ha denominado al home office como el uso de estas tecnologías de la información y comunicación que permiten trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Siguiente. En el año 2020 vivimos cambios sin precedentes en la economía y en el mundo del trabajo derivados, como todo mundo lo sabemos, de la pandemia del COVID-19. A medida de que entraron en vigor las medidas de confinamiento o la obligación de quedarse en casa, una gran parte de la fuerza laboral debió quedarse a domicilio y trabajar a distancia. Tanto las organizaciones que ya estaban familiarizadas con el trabajo como aquellas que no, tuvieron que enviar a sus empleados a casa y crearon las condiciones para la experiencia de teletrabajo masivo más extenso que hemos tenido en la historia. Antes de la pandemia, teníamos nosotros que ya algunos países estaban experimentando con esta modalidad y que habían ido gradualmente aumentando a lo largo de los años. En ese sentido, tenemos países con una elevada proporción de empleados antes de la pandemia, como Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Japón y Suecia, con una proporción promedio Bélgica, Francia y Gran Bretaña, y con una baja, pero que finalmente ya tenían esa experiencia
en materia de home office Alemania, Argentina, España, Hungría e Italia. Vemos nosotros como de países de América Latina, pues solamente tenemos a Argentina. Realmente los demás países no estábamos familiarizados o no formaba parte de nuestra cotidianidad esta forma de empleo. La que sigue, por favor. No obstante, a la importancia del teletrabajo, en donde otros países previo a la pandemia ya contaban con una legislación clara y esa legislación delimitaba justamente los derechos y las obligaciones de los trabajadores. En México no lo teníamos, solo contábamos con antecedentes vagos. Podemos referir que se estableció el tema del teletrabajo en una reforma integral que hubo en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo, pero solamente se limitaba a caracterizarlo como trabajo a domicilio, pero era insuficiente, no se adaptaba a la evolución ni a la nueva realidad del home office. En este sentido, en virtud de que carecíamos de una legislación clara, pues en un primer momento tenemos que hubo abuso por parte de ambas partes contratantes. Había cuestiones en donde el patrón abusaba del teletrabajador y había ocasiones en donde incluso el trabajador no hacía el trabajo que le correspondía y por el cual estaba recibiendo un salario. Por ello, el 21 de enero de este año, del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del teletrabajo, que modificó el artículo 311 de la ley. Se agregó todo un capítulo que actualmente conocemos como el capítulo 12 bis. Este capítulo tiene 11 nuevos artículos e incluso así se llama el capítulo. El capítulo se llama del teletrabajo. Aunado al anterior, tenemos un artículo transitorio en donde se le dan 18 meses a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que expida una norma oficial mexicana en materia de salud y en materia de seguridad. La que sigue, doctor. Bueno, en ese sentido nos vamos a abocar a las disposiciones que van a delimitar tanto derechos como obligaciones del patrón y del trabajador. Tenemos este capítulo 12 bis que es justamente denominado teletrabajo. Adelante, por favor. ¿Sí? Entonces, este artículo 330A es muy importante porque ahora nos define exactamente en esta nueva realidad qué es lo que conocemos como teletrabajo y es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por el cual no se requiere la presencia física del trabajador, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación para lo que tiene que ver con el contacto y el mando entre el trabajador y el patrón. Por primera vez, la ley también nos define qué es lo que tenemos que entender por tecnologías de la información y la comunicación. El propio artículo señala que tenemos que entender por tecnologías de la información y la comunicación todo ese conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como finalidad facilitar las tareas y las funciones en los centros de trabajo, así como todas aquellas que se requieren para la gestión y la transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Algo muy destacable también es que establece un mínimo de actividades desarrollados mediante este empleo de las TIC. Deberá de ser por lo menos del 40%. ¿Sí? Si no es por lo menos del 40%, entonces no soy considerado un teletrabajador y mi modalidad será en todo caso de manera presencial. También muy importante señalar que si no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Si quizá en alguna ocasión tenemos que llevarnos trabajo a nuestro domicilio, no por eso va a ser considerado teletrabajo. La que sigue, por favor.
tenemos nosotros que las condiciones de trabajo se tienen que hacer constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes debe de conservar un ejemplar. Además de las condiciones de trabajo que ya las teníamos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, este contrato debe de tener nombre, nacionalidad, sexo, domicilio, naturaleza y características del trabajo, concretamente las actividades que el trabajador desempeñará en su domicilio, el monto del salario, la fecha, el lugar de pago, el equipo e insumos, incluyendo todo lo relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora para la modalidad del mismo. Ahí tenemos la definición que la silla ergonómica para que el trabajador no vaya a tener algún tipo de problema muscular, etcétera. También es muy importante describir el monto que el patrón va a pagar a la persona trabajadora por concepto de servicios en el domicilio relacionados con el trabajo, como puede ser en este caso el Internet y una parte proporcional de la energía eléctrica. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios siempre que no excedan los máximos legales. Recordemos que los máximos legales tenemos en una jornada diurna las 8 horas, en una jornada nocturna 7 horas y en una jornada mixta 7.5 horas. Aquí es muy importante recalcar que estamos conscientes que de manera general el trabajador tiene un jefe inmediato, el cual tiene que supervisar que efectivamente se estén realizando las actividades económicas, porque derivado de la pandemia, los expertos señalan dos casos extremos. En algunos, el patrón no respetaba el derecho de la desconexión, aun y cuando el trabajador ya se encontraba fuera de su jornada laboral, pues seguía recibiendo indicaciones, mensajes, correos, etcétera. Pero por otro lado, señalan los expertos que también tuvimos el caso contrario, de empleados que se encontraban en su jornada laboral, pero que se detectó que estaban en la playa, que estaban en el supermercado, en plenos horarios de jornada laboral. Entonces tuvimos justamente un abuso de ambas partes y es por ello que era indispensable justamente regular las condiciones del teletrabajo. Aparte de estas cláusulas, pues cada patrón y trabajador, si lo considera necesario, pueden agregar alguna otra estipulación que así convenga a las partes. La que sigue, por favor. Cuando en la empresa se cuenta con un sindicato, el home office tiene que formar parte del contrato colectivo de trabajo y tiene que entregarse gratuitamente una copia de este contrato a cada una de las personas que desempeñan sus labores bajo esta modalidad, asimismo como se tienen que facilitar todos los mecanismos de comunicación y difusión a distancia con los que cuente el centro de trabajo, incluyendo correo electrónico u otros medios que consideren idóneos, con el fin de que se garantice la libertad sindical y la negociación colectiva. Recordemos que estos últimos dos rubros, también rubros recientemente reformados, muy importantes y que México tuvo que hacer las modificaciones respectivas con motivo de la ratificación del TEMEC. Continuamos, por favor. En caso de que no se cuente con un contrato colectivo de trabajo, se debe de incluir el mismo en el reglamento interior de trabajo y se tienen que establecer los mecanismos que garanticen la vinculación y el contacto entre las personas que desempeñan las labores bajo esta modalidad. La que sigue, por favor. Uno de los artículos más difundidos y de mayor relevancia es justamente el artículo 330E, debido a que marca la obligación que tienen los patrones. Entre las obligaciones es proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de todo el equipo necesario para el teletrabajo. Y señala la ley muy específico, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre algún otro dispositivo. Continuamos, por favor.
También tiene que recibir oportunamente el pago por su salario en fecha y forma, a asumir los costos derivados del trabajo a través de esta modalidad, incluyendo en todo caso los servicios de telecomunicación y una parte proporcional de electricidad. También debe de llevar el registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo esta modalidad en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que todavía no sabemos cómo va a estar porque aún no se publica esta norma oficial mexicana. Debe también implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en esa modalidad. Algo muy importante que también ha llamado mucho la atención es respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en esta modalidad. El patrón no me puede estar mandando correos electrónicos, mensaje de WhatsApp, programando juntas, fuera justamente de la jornada laboral. Hay que inscribir al trabajador al régimen obligatorio de seguridad social. Aunado a ello, pues se tienen que establecer todos los mecanismos de capacitación y de asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, con especial énfasis en aquellas personas que cambien de modalidad, que están en modalidad presencial y se me cambien a teletrabajo, pues entonces tenemos que hacer énfasis en ellos. Recordamos nosotros cuando inició la pandemia, pues la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que era Zoom u otras aplicaciones que hoy en día realmente han hecho nuestras labores y nuestras tareas muchísimo más sencillas. La que sigue, por favor. Argumentábamos hace un ratito que cuando inicia la pandemia y en virtud de que en México no era la regla el teletrabajo, pues carecíamos justamente de una legislación, lo que hizo que ambas partes tuvieran algunos vicios en la implementación del teletrabajo. Entonces, no solamente los patrones tienen obligaciones, tenemos que también los trabajadores tienen justamente obligaciones. La primera obligación es tener el mayor cuidado en la guarda y la conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón, que finalmente esos equipos no son nuestros, sino que solamente lo tenemos en resguardo en nuestro domicilio para el desempeño de las actividades. También tenemos que informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo. Quiero aclarar que en esta fracción es una fracción que también ha llamado mucho la atención, puesto que la ley no especifica exactamente, nada más dice una parte proporcional de electricidad. Sí, pero ¿cuánto es una parte proporcional de electricidad? Aparte, aunado a ello, ¿cada cuándo se tiene que pagar? Sabemos que esta es una ley relativamente nueva, es de este año, del 2021. Todavía, por el simple hecho de ser nueva, pues no tenemos jurisprudencia que nos pudiera aclarar exactamente en qué momento se tiene que pagar el costo de esos servicios. Sin embargo, los especialistas coinciden en que lo más oportuno es que en el contrato se pacten cuotas fijas, ¿sí? Que se analice el promedio de la electricidad que consume el trabajador y que se pacte justamente con ese trabajador una cuota fija para no estarle pidiendo mes con mes o cada 2 meses su recibo de electricidad y por qué ahora gastaste más, por qué ahora gastaste menos. Lo mismo sucede con Internet. Habrá que ver cómo se desarrolla esta fracción, sobre todo a raíz de que tengamos jurisprudencia, pero ahorita lo más recomendable es en el contrato colectivo, en el contrato individual, establecer una cuota fija tanto por los servicios de telecomunicación y por el servicio de energía eléctrica necesarios para prestar justamente esta modalidad. Otra obligación es obedecer y conducirse con apego a todas las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. En alguna ocasión me preguntaba alguien, dice, bueno, ¿y qué pasa si mi trabajadora resulta que se está bañando, se resbala
tiene un accidente, entonces, ¿qué pasa? ¿Es riesgo de trabajo? ¿No es riesgo de trabajo? Bueno, es que por eso es muy importante definir cuál es la jornada laboral, ¿sí? Porque definiendo cuál es la jornada laboral y sus actividades, es que en esa hora no se podría estar bañando, ¿sí? En ese sentido, podríamos deslindar justamente el riesgo de trabajo, aunado a ello de que siempre se tienen que conducir con apego a la seguridad y a la salud. También en este rubro va a ser muy importante y muy interesante la norma oficial mexicana que lance la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que nos ayude a disipar todas estas pequeñas dudas de cómo tiene que conducirse justamente el trabajador. Atender y usar los mecanismos de supervisión para sus actividades, atender políticas y mecanismos de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y su almacenamiento. La que sigue, doctor, por favor. Bueno, el cambio de modalidad presencial a teletrabajo tiene que ser voluntario. Tanto patrón como trabajador tienen que estar de acuerdo. Tiene que ser por escrito. Ya señalamos que las condiciones del teletrabajo tienen que estar pactados en el contrato individual y, en su defecto, también en el contrato colectivo de trabajo. Pero menciona este artículo, salvo causas de fuerza mayor, que en nuestro caso, sin lugar a dudas, fue la pandemia. ¿Sí? En la pandemia no es que me preguntaran si quería irme al teletrabajo. No, es que era mi obligación irme al teletrabajo porque había una causa de fuerza mayor y a efecto de mitigar los contagios, bueno, pues nos tuvimos que ir a esta modalidad y no fue precisamente voluntario. Sí, pero son excepciones a la regla. ¿Sí? Aunado a ello, se prevé la reversibilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, de que me fui al teletrabajo, no estoy a gusto, no estoy contenta, no estoy satisfecha y mejor me quiero regresar a un trabajo presencial. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto que sí se puede hacer, pero se tienen que establecer los mecanismos, los procesos y los tiempos necesarios para ello. La que sigue, por favor. Uno de los mayores temores de los trabajadores es que sus derechos sean mermados por el teletrabajo. Dicen los trabajadores, bueno, es que si yo trabajo de manera en home office y mi compañero trabaja en modalidad presencial, pues entonces él va a tener más derechos que yo. Eso fue algo de lo que causó más polémica. Este artículo lo deja muy claro. Señala que el patrón tiene que promover un equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en esta modalidad a fin de que gocen también de un trabajo digno, de un trabajo decente y sobre todo de una igualdad en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que la ley ampara para los trabajadores presenciales. Asimismo, también se tiene que observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo esta modalidad. ¿A qué se refiere? Porque luego el teletrabajo no fue igual. No es lo mismo un hombre teletrabajador que una mujer teletrabajadora. Sí, la mujer teletrabajadora, pues evidentemente tiene que estar en su trabajo, pero pues resulta que también tiene a los niños que tampoco van a la escuela por motivo de la pandemia, pero resulta que también está en su domicilio y tiene labores domésticas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo un hombre teletrabajador que una mujer teletrabajadora. Es por eso que, tomando en cuenta esta perspectiva de género, en mi contrato tiene que quedar claro sobre todo esa jornada laboral para poder conciliar mi vida personal con la modalidad de trabajo. No lo sé, se me ocurre, quizás si a las 2 de la tarde hago la comida, pues entonces mi patrón y en conjunto conmigo diseñar la jornada de trabajo que sea adecue más para esta perspectiva de género. Continuamos, por favor. Ok, muy bien. Como analizamos en el artículo 330I, ya contempla la supervisión hacia el trabajo del empleado. Sin embargo, los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología
utilizada para supervisar el teletrabajo tiene que ser proporcional a su objetivo, garantizando en todo momento el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo esta modalidad y respetando un marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Solamente se puede utilizar cámaras de video y micrófono para supervisar el teletrabajo, pero de manera extraordinaria, ¿sí? O bien, cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora así lo requiera. En el caso sobre todo de las escuelas o de las universidades, en donde los prefectos, justamente, para poder corroborar que se está haciendo la actividad, pues no hay otra manera más que acceder justamente al video y micrófono. Pero si estoy desempeñando algún otro puesto en el cual, no sé, quizás mando reportes, quizás mando actividades, y no es necesario utilizar micrófonos o video, pues entonces solamente se pueden utilizar, pero de manera extraordinaria. Se tiene que respetar al máximo la intimidad justamente de los trabajadores. La que sigue, por favor. Muy bien, las condiciones especiales de seguridad y salud desarrollados en todo este capítulo serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya hablamos desde un principio que esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene 18 meses a partir de la publicación del decreto para emitir una norma oficial mexicana que tiene que considerar factores ergonómicos, factores psicosociales, porque también en materia psicosocial no es lo mismo un varón teletrabajador que una mujer teletrabajadora, y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, para la integridad física, para la salud de las personas trabajadoras que se desempeñan en la modalidad del teletrabajo. Entonces también, reitero, va a ser muy interesante analizar esta norma oficial mexicana para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos señale cuáles son las medidas y poder mitigar justamente esos riesgos derivados del teletrabajo. La que sigue, doctor, por favor. ¿Quién revisa? ¿Quién supervisa? Porque esta reforma, como bien comentamos, se publicó en enero del 2021 y la fecha de vigencia es justamente inmediatamente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero hay muchas personas que señalan, bueno, pero es que finalmente yo estoy en el teletrabajo, no se están cumpliendo las condiciones. ¿Quién se encarga justamente de vigilar que efectivamente se cumplan todas estas disposiciones en materia de teletrabajo? Tenemos nosotros que los inspectores de trabajo, que dependen de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tienen atribuciones y deberes, entre ellos comprobar que los patrones efectivamente lleven un registro de todos los insumos entregados, también de vigilar que se estén cumpliendo por parte del trabajador todas las condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se tiene que vigilar que los salarios no sean inferiores al de un trabajador presencial y en general señala que ese inspector del trabajo tiene que estar vigilando que se cumpla exactamente lo contenido en todo este capítulo del teletrabajo. La que sigue, por favor. Por último, como ya comentamos, el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Poder Ejecutivo tiene 18 meses contados a partir de la entrada en vigor para publicar esa norma oficial mexicana que rija las obligaciones del patrón en materia de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo que nosotros acabamos de ver del 330J. Cuando entró en vigor, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma, el 21 de enero del 2021. Entonces, a partir del 22, esta reforma entra en vigor y solo este artículo transitorio y el 330J estaremos en espera de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos publique esa norma oficial mexicana. ¿Sí? ¿Sería cuánto, doctor?
Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora Marta Angélica, por su excelente participación. Creo que es un tema bastante delicado a lo que nos expone, ya que pues sí hay muchas cosas que se necesita tomar en cuenta con cuidado, ¿verdad? Dicen por ahí con pincitas. Le solicitamos aquí a la audiencia que actualmente está con nosotros a través de las redes sociales, si tienen algún comentario nos lo puedan expresar a través de la caja de comentarios de Facebook y con gusto lo haremos llegar a la doctora Marta Angélica. Aquí, doctora, un par de preguntas debido a la exposición que acaba de tener el día de hoy. Creo que se nos viene mucho a la mente o lo primero que se nos puede venir es cómo regular o cómo demostrar que se cumplió con la jornada laboral ahora en esta dinámica de teletrabajo, ¿no? Quizás sí sea algo delicado, pero ¿cómo se tendría contemplado demostrar que efectivamente se llevó a cabo? Recordemos nosotros que este capítulo nos establece justamente que en mi contrato individual de trabajo y en su caso el contrato colectivo, el patrón tiene que establecer mecanismos de supervisión, ¿sí? Entonces, en este sentido, si el mecanismo de supervisión implica que en mi jornada laboral tengo que realizar 8 reportes, que tengo que, no sé, presentar, me imagino, quizás algún contador, que tengo que presentar tantas declaraciones de mis clientes, que tengo que realizar tal actividad, pues entonces, una vez que se envíen los reportes pertinentes, en este sentido, podré demostrar justamente el hecho de que estoy cumpliendo con mi jornada laboral. Por eso es muy importante que en el contrato se establezca muy claro estas formas de supervisión, porque esta forma de supervisión va a ser la única manera que yo tengo para demostrar que estoy cumpliendo con mi jornada laboral. Excelente, pero no, sí, muy delicada la situación. Sí, así Y pues es. bueno, aquí digamos viene la segunda pregunta que de alguna manera va relacionado a lo anterior y dice lo siguiente: si un trabajador excede el límite de tiempo de la jornada laboral, ¿también aplican los beneficios como lo son las horas extras? Por supuesto. Sí, por supuesto. Recordemos también que eso es algo que fue muy controvertido y que muchos trabajadores señalaran que al momento de hacer teletrabajo de home office, pues iban a tener menos derechos. No, la ley es muy clara, el artículo es muy claro, señala que serán las mismas condiciones salariales, en este caso, pues evidentemente también hablamos de las horas extras y horas extraordinarias, aunado a cualquier otro beneficio que tenga un trabajador de manera presencial. Tendrán que ser exactamente las mismas condiciones y se tiene que dar justamente esta misma igualdad entre un trabajador en home office y uno de manera presencial. Pues muchas gracias, doctora Marta Angélica. Creo que ahorita Gracias. no tenemos algún comentario en la caja de Facebook de la universidad. De todos modos, agradecerle, doctora. Igual, si alguien posterior a la visualización del webinar tiene algún comentario, lo puede dejar anexado en la caja de comentarios y con gusto nosotros se lo haremos llegar a la doctora Marta Angélica Ramírez. Pues más que nada agradecerle, doctora, y a nombre de la Universidad Autónoma de Fresnillo, le otorgo el siguiente reconocimiento que a letra dice: la Universidad Autónoma de Fresnillo otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Angélica Ramírez Salazar por su excelente participación en el webinar Regulación Laboral de Home Office, llevado a cabo el 22 de junio del 2021. Atentamente, la educación forja al hombre y engrandece la nación. Firma la doctora Giovanni Citlali Cabrera Girón, rectora de nuestra universidad. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias por la participación, por la atención prestada a la universidad y pues nuevamente extenderle, exentarla a futuros temas que serían de interés hacia la sociedad. Claro que sí. Gracias a la universidad por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.